Y yo creo que me gustaría tener una reflexión por parte de la mesa de una afirmación que hace el profesor Cabrillo. Dice: con todas las limitaciones que la complejidad del tema plantea, los datos españoles parecen indicar que la prosperidad de las regiones está ligada a su nivel de libertad económica. ¿Esto es así? Sí, con la restricción que señalé. Con la restricción que señalé antes, claro. La prosperidad viene de muchos años, ¿no? Y el caso que ponía internacionalmente de Francia es muy claro. Ahora, partiendo de diferentes niveles, se pueden cambiar las cosas. Esta idea de que es que como somos pobres, siempre hemos sido pobres, esto es algo con lo que deberíamos realmente terminar, ¿no? Como son pobres, mire usted, yo lo que quiero son subvenciones y lo que quiero son transferencias. Vale, entonces usted seguirá siendo pobre toda su vida, ¿no? Vemos cómo efectivamente se puede salir adelante. El caso de Madrid es muy claro. Bueno, Madrid no era el centro económico hace tantos años. Otra idea que se lanza. No, Madrid está así por el efecto capital. Mire usted, Madrid es capital desde Felipe II. Creo que han pasado algunos años ya sobre esto. Y curiosamente, Madrid ha progresado mucho más desde que hay comunidades autónomas, que es algo aparentemente contraintuitivo, porque si tú tienes un sistema centralizado, ¿no? Había estudios, por ejemplo, en Alemania, el caso de Viena. Bueno, ¿qué pasó con Viena cuando cae el imperio austrohúngaro? Oiga, pues mire ustedes, es capital de un gran imperio que se queda capital de un estado muy pequeñito. Bueno, pues tiene esos problemas. ¿Qué pasa aquí? Pues aquí resulta que gran parte de las competencias que se tenían en Madrid, pues se las quitan y ahora van a las comunidades autónomas, ¿no? Por tanto, Madrid va mejor. Es decir, la política económica sirve y se puede utilizar, y hay diferencias. Así es como yo veo el tema. Consejero, ¿cuál es? Sí, yo añado y construyo sobre lo que acaba de decir el profesor Cabrillo. Estoy de acuerdo, creo que sí hay una prosperidad o un grado de prosperidad que es muy obvio que está ligado a la libertad económica entre las regiones españolas y el mundo, ¿no? En los índices de Fraser o de Heritage se ve muy claramente cuando ya ves el mapa del mundo, ¿no? En el caso de España, me detengo principalmente en el caso de Madrid, lo ha dicho el profesor Cabrillo. O sea, en Madrid tú ves series largas y no se ve un crecimiento ni diferencial, ni desde luego se ve un liderazgo en la actividad económica. Madrid estaba siempre por detrás de Cataluña y desde luego en renta per cápita por detrás de 3 o 4, o 2 o 3, mejor dicho, otras regiones. Pero cuando uno acerca esa curva y la empieza a ver a partir del año 2004 es cuando se ve un crecimiento diferencial, que tú lo ves y en términos nominales desde el año 2004 hasta ahora, es decir, desde que empieza claramente esa política que empieza Esperanza Aguirre de bajada de impuestos, el crecimiento acumulado de media nacional ha sido un 12,5%, el crecimiento acumulado de Madrid ha sido del 25%. Yo creo que ahí sí tiene que ver también factores de libertad y algunas otras cosas más, pero creo que 67.800 millones de euros dejados en manos de sus propietarios y desprovistos de ello el poder público, evidentemente generan actividad económica, generan crecimiento económico, generan más facturación, más negocios que facturan más, que crecen, que por tanto contratan a más personas. Es decir, eso que creo que ahora se ve bastante claramente en Madrid y que también se empieza a ver en determinados aspectos, pero ya bastante claramente en Andalucía, lo cual sirve para demostrar lo que decía también Paco Cabrillo, que
que esto no es una cosa solo para quien esté en el primer puesto y que continúe, sino quien estaba en las últimas posiciones. Se ve claramente, o sea, Andalucía ha empezado a hacer claramente en materia tributaria y en alguna medida también en la política regulatoria, una política diametralmente opuesta a la que se hacía hasta durante los 40 años de régimen socialista, y empieza a ver inmediatamente cómo Andalucía empieza a dar indicadores muy buenos en creación de empleo, en atracción de inversión extranjera, en creación de empresas. Bueno, yo creo que eso es algo que nos, desde luego, es una acicate. Y añado una cosa más, y solo una cosa más. También tiene una incidencia clara sobre la eficiencia del gasto público. Es decir, en Madrid, todo el coste de todos los hospitales, todos los colegios, todo el metro, todas las universidades públicas significan un coste de menos de 3.400 euros por habitante. Que no digo yo que sea poco, es mucho. Solo digo que, lo digo de memoria, pero me parece que en Navarra eso anda cerca de los 6.000 euros por habitante, en Valencia anda muy por encima de los 4.000, más cerca de los 5.000, en Cataluña anda cerca de los 5.000 euros por habitante, para unos servicios públicos que yo no digo que sean peores que los de Madrid, pero digo que no son mejores que los de Madrid, ¿no? Con lo cual también una política de restricción del ejercicio del poder, y en este caso principalmente en el ámbito tributario, fuerza o sirve como incentivo obligado, si se quiere, a políticos y a administradores en la estructura regional de la búsqueda de la eficiencia en el aprovechamiento de los recursos que tenemos. Cada vez que veo el informe de libertad económica y veo el ranking, y siempre está Extremadura en la cola, y esto ha sido así en los 5 informes que hemos conocido, siempre pienso en Extremadura en la cola, y pienso que en 1945, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, en la cola de los Länder estaba Baviera. Hoy Baviera es, creo que, la tercera o la segunda región más rica de Alemania. Es verdad que tenían a un personaje que era el toro de Baviera, que era Franz Josef Strauss, que tuvo una visión de política industrial para esa región extraordinaria. ¿Qué tendría que hacer Extremadura, profesor Cabrillo, para salir de ahí, del fondo de...? Yo hace años leí unas declaraciones del consejero, que se llamaba consejero de Economía y Empresas, se llamaba, recuerdo, aquello, unas declaraciones en las que el tipo decía, bueno, que él en realidad no creía mucho en la empresa privada, lo cual ya es muy indicativo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el planteamiento de Andalucía, de Extremadura? Es que ha sido siempre otro, ¿no? Lo hemos visto aquí. ¿Qué necesitamos? Si hay que combatir el paro, ¿cómo combatimos el paro? Creando empleo público. Contratamos mucha gente. ¿Qué necesitamos? Hay deuda histórica. Extremadura ha sido muy maltratada. La deuda histórica de las comunidades autónomas, no sé si lo han pensado ustedes, es también interesante, porque hay deuda, se supone, entre comunidades, ¿no? Por lo tanto, unos serán deudores y otros acreedores. No, aquí a todo el mundo le deben dinero. Se supone que no hay nadie que deba a nada, ¿no? Pero esta región es lo mismo. No, es que usted tiene que hacerme esto, tiene que hacerme infraestructuras, tiene que hacerme, no sé qué. Pero no es suficiente. Es decir, yo no he visto, no soy ningún experto tampoco en la economía de Extremadura, desde luego, pero no he visto en ningún momento que se haya hecho un plan serio para incentivar la actividad económica. Y esto pasa por lo que hemos visto que están haciendo, por volver a mi ejemplo de los Estados Unidos, ¿no? Lo que está haciendo, yo que sé, muchos de los estados del viejo sur, Tennessee, algunos otros, Georgia, es decir, intentar atraer inversiones, y cada uno lo hace como puede. En estos estados en Estados Unidos de la zona del sur son lo que allí se llama right to work state, estados con derecho al trabajo, es decir, estados donde el poder sindical es mucho menor que en los llamados closed shop state, es decir, estados sindicalizados. Bueno, es una opción de política económica que ellos tienen. En los de Extremadura no la tienen, ¿vale? Pero tienen otras opciones, sobre impuestos, sobre regulación y otra serie de cosas. Bueno, habría que intentar
orientarse por ahí, en cada caso ver las ventajas comparativas, etcétera, pero efectivamente aceptar, mira, yo estoy el último, y como estoy el último, a mí me subvenciona, y bueno, no estoy tan mal, ¿no? Porque vamos equilibrando, y eso no lleva a ninguna parte. Consejero, esto nos lleva, claro, el profesor Cabrillo, y voy a hacer una pregunta quizá le resulte incómoda, porque el profesor Cabrillo dijo que había que estudiar si la presencia de un partido en el gobierno nacional o los gobiernos autonómicos condicionaba esto. Efectivamente, en este caso de Extremadura, el PP ha gobernado ahí. Y no vimos una apuesta por la liberación o la desregulación. ¿Qué comentario le cabe hacer en este caso? Vamos a ver, el PP gobernó en Extremadura efectivamente 4 años de 40. No digo que un grano ¿cómo era? El grano no hace granero, pero ayuda al compañero. No, bueno, pues eso. No es digamos, un periodo de tiempo que se pueda poner en parangón con el que el Partido Socialista lleva gobernando en Extremadura. En esos 4 años yo creo que se hicieron cosas importantes, algunas bajadas de impuestos, algunas de ellas medio permanecen ahí camufladas. El impuesto de sucesiones de Extremadura no está tan mal. Está mucho peor el de Asturias, está mucho peor el de Valencia o Canarias, ¿no? Pero sí se hizo cosas buenas. Yo espero que haya oportunidad dentro de poco de ver una nueva oleada y un cambio. Yo me líbreme Dios, mejor dicho, de cualquier tentación de decir lo que, hablando como consejero de la Comunidad de Madrid, lo que debe hacer otra comunidad autónoma, en este caso Extremadura. Creo que lo que ha dicho Paco Cabrillo se entiende perfectamente, pero sí que se libre los demás de decirnos a la Comunidad de Madrid lo que tenemos que hacer, ¿no? Y que se libren los demás de pretender imponernos a la Comunidad de Madrid cómo tienen que ser, por ejemplo, los impuestos. Es decir, si hay unos impuestos que han sido cedidos a las comunidades autónomas, algunos de ellos hace 20 años, pacíficamente, con plena capacidad normativa, es para que haya, entre otras cosas, cauces para la expresión del pluralismo político que aparece en el artículo 1.1 de la Constitución. Es decir, para que los socialistas hagan la política de impuestos que les gustan a los socialistas, que a mí me horroriza, y los liberales hagamos la política de impuestos que nos gusta a los liberales. Lo que no vale es toda esta broma en torno, que no es una broma, toda esta canallada en torno a la mal llamada armonización, que consiste en que gobernantes que están hartos de que les paren por la calle para decirles que quiero que me bajes el impuesto de sucesiones, como en Madrid, digan, pues para eliminar al testigo incómodo voy a imponer el socialismo fiscal obligatorio, ¿no? Y eso es en lo que consiste todo este empeño que capitanea María Jesús Montero y Pedro Sánchez, evidentemente también, en el que llevamos, en la batalla en la que llevamos particularmente en estos últimos 4 años, y que ha tenido la manifestación más profundamente desgraciada, que ha sido la creación, la invención de un impuesto de patrimonio bis, que se coloca en la posición en la que está el impuesto de patrimonio, felizmente suprimido en la Comunidad de Madrid hace 14 años, que parece poco, pero es que hace 14 años que no hay impuesto de patrimonio en Madrid, y hay que ver lo bien que nos ha ido, y nos lo colocan, de una manera, además, absolutamente rompiendo todas las reglas de protección de los derechos fundamentales, en particular de los parlamentarios, habidas y por haber, pero ese es impuesto que se crea con efecto en la práctica retroactivo, que hemos recurrido nosotros, la Junta de Andalucía y la Xunta de Galicia, al Tribunal Constitucional, y que ha sido admitido a trámite justo en el día de ayer, y que yo espero que, antes de que decida el Tribunal Constitucional, sé que lo derogará el siguiente gobierno. Profesor Cabrillo. Sí, es un tema de la competencia fiscal que me ha preocupado, porque de nuevo, piensen ustedes, somos un país raro. ¿Por qué somos un país raro? Vuelvo a fijarme en el país federal que mejor conozco, que son los Estados Unidos. En Estados Unidos hay una tradición
que viene de los padres constituyentes sobre el grado de autonomía de los estados y el poder que debería tener el gobierno federal. Esto va a lo largo del tiempo y en general los mayores partidarios de la intervención del Estado en la economía son críticos de la autonomía de los estados. El caso más claro es Roosevelt. Buena parte de la polémica del Tribunal Supremo por motivos económicos en los años de Roosevelt es sustanciar en términos formalmente de competencia cuestiones de fondo sobre la capacidad de legislar el gobierno federal o los estados. Y esto es una constante en los Estados Unidos, lo acabamos de ver en la sentencia del aborto, que no tiene que ver con eso, pero el análisis técnico es muy parecido. Vale. Entonces, digamos, el enfoque Roosevelt, llamémoslo socialdemócrata a la americana, es yo intervengo. Pero aquí no, aquí tenemos un fenómeno curiosísimo, que es la ideología de izquierdas autonomista o federalista. Pero esto lleva a una contradicción muy difícilmente, que se puede resolver muy difícilmente, y es que si yo estoy defendiendo la autonomía, oiga, tendré que tener la autonomía fiscal. Pues no. Queremos autonomía en todo, queremos tener nuestra ley, no sé qué. Oiga, en los impuestos, no. Los impuestos que sea el Estado central el que lo haga, ¿no? Es decir, la idea en teoría económica hay un concepto que es el de George Stigler, ¿no? Que decía lo que él llamaba el oligopolio perfecto. Decía que es un oligopolio perfecto. Dice, no miren ustedes el número de empresas, no. Dice, estamos en un oligopolio perfecto cuando ningún consumidor tiene incentivos para cambiar de proveedor. ¿Qué es lo que eran las líneas aéreas cuando éramos jóvenes? Y había una serie de sectores. Entonces, ¿qué es lo que se plantea aquí? En el fondo, lo que decía Javier es que se está planteando un enfoque de vamos a hacer un oligopolio de las comunidades autónomas. ¿Y entonces qué pasa? También sabemos que los oligopolios se rompen, son inestables, a no ser que haya una autoridad sobre el oligopolio. ¿Cuál es esa autoridad? El Estado. Y es a lo que estamos llegando, pero sí quería llamar la atención sobre esa contradicción que creo que es única en este país, de cómo se puede defender al mismo tiempo una gran autonomía, incluso en algunos momentos poniendo en peligro la unidad del país, pero negando uno de los aspectos claves que siempre ha tenido el sistema federal, que es la autonomía de impuestos. Solo una palabra que añado a lo que estaba diciendo el profesor Cabrillo, lo cual demuestra que podrán ser muy nacionalistas, podrán ser muy independentistas, pero hay una cosa que son todavía más, y es socialistas. Todavía son más ultraizquierdistas, más que nacionalistas o independentistas, porque están dispuestos a renunciar a la autonomía si se trata de esquilmar al contribuyente. Tengo algunas preguntas del público y hay algunas muy interesantes. Hay una pregunta, tengo que hacer una observación a esta pregunta. ¿Cómo se explica que las 5 primeras regiones en libertad económica, salvo Madrid, están gobernadas por la izquierda? Bueno, si miras el ranking de las 5 primeras posiciones es Madrid, País Vasco, que entiendo que está gobernado por el PNV, que es un partido más bien de extracción social cristiana, más que de izquierdas. La Rioja, que efectivamente está gobernada por el Partido Socialista. Cantabria, que está gobernada por Revilla, no sé cómo definir ese gobierno. No es, el de las anchoas. Es mi pueblo, pero no es fácil definirlo. Y Baleares, que está efectivamente gobernada por el partido, una coalición, ¿no? Encabezada por el Partido Socialista, con lo cual sí, efectivamente tenemos 2 comunidades claramente gobernadas por la izquierda, una por un personaje populista y una por un partido social cristiano. Es verdad que hay una variedad importante en las 5 primeras posiciones. Yo no diría que todas de izquierda, pero sí que hay una variedad interesante. Y esto, y Javier ha tomado el toro por los cuernos con la pregunta de Extremadura, que está relacionada con la de Andalucía, que tú hacías un planteamiento respecto de cómo está avanzando Andalucía, que ha subido bastantes posiciones a la 9ª posición, aunque repite en este informe. Pero tenemos que pensar que el modelo de Madrid no fue visto con simpatía
por un gobierno del Partido Popular. Yo recuerdo las presiones que hubo sobre Madrid precisamente porque al gobierno le resultaba incómodo defender la asimetría tributaria y no la armonización fiscal. Y se presionó al gobierno de Madrid en un determinado momento por parte del ministerio de Cristóbal Montoro para que mitigara su política. Vamos a dejar esta pregunta de los 5 primeros lugares con eso y veamos esta otra. Observo que en el índice final Galicia aparece en el número 12. Se ha dicho que hay concentración entre el 4 y el 14. Esto lo comentó el profesor Cabrillo. Efectivamente, los índices, el índice es, realmente las diferencias son pequeñas. La pregunta es, ¿esto es porque el modelo autonómico lleva al intervencionismo? Qué buena pregunta. Perdón. Bueno, yo creo que es interesante ver en la anterior pregunta y en esta, ver también, y se ve bien en la página 23 del libro, la evolución, ¿no? Y se ve que en el socialismo se cae deprisa, ¿no? Se puede caer deprisa. Comunidad Valenciana, cuarto en el 2015, ha caído al 15 en el 2022. A Canarias le ha debido pasar algo muy parecido. Y en cambio yo tengo la impresión de que también hay sitios como Rioja, Cantabria, Baleares, en los que también queda el pozo de más años de gobiernos no socialistas. Ahora, yo creo que, respondiendo a tu última pregunta, yo creo que en algunos aspectos sí podemos decir que un poder que está tan cerca de los ciudadanos puede ser intrínsecamente inflacionista, es decir, crecer, ¿no? Yo siempre lo pienso. Yo, cuando era consejero de Sanidad, cuando era consejero de Sanidad, como eran los años en los que no hay dinero para hacer nada, la respuesta era fácil, pero tenía siempre a los alcaldes pidiendo, como es lógico, un centro de salud en su municipio. Y ya digo que como no teníamos dinero para hacer nada, pues no había. La respuesta era sencilla. Pero siempre pensaba, bueno, al ministro de Sanidad, cuando eso no le llegaba. Eso no le llegaba. Entonces, en ese sentido, me parece que sí que puede haber una cierta cercanía, que tiene muchos aspectos positivos, pero también otros que pueden hacer que crezca más el tamaño del sector público. Pienso sobre todo en los grandes servicios o en la proliferación de universidades. También creo que la competencia fiscal, por ejemplo, o a veces regulatoria, que se manifiesta en una España descentralizada, creo que es positiva. Creo que es esencialmente muy positiva. La competencia siempre es buena y en impuestos también. Sí, una observación simplemente. Claro, bueno, mi ejemplo americano, antes que estudié un poco, el número 1 decíamos que era New Hampshire, ¿no? ¿Qué es New Hampshire? Pues New Hampshire, todo el mundo sabe que es uno de esos estados que oscilan, ¿no? De hecho, muchas veces para ver qué va a pasar en las elecciones, primero se mira New Hampshire, ¿no? Y sin embargo el número 1, y es un estado que ha ido cambiando, ahora mismo republicano el gobernador, pero ha habido cambios. En estas regiones también ha ido ocurriendo y hay que mirar la evolución. Esto he insistido mucho. La situación que tenemos aquí viene heredada de muy atrás. Entonces vamos a ver cómo hemos ido evolucionando. Y hay casos en los cuales pues, se puede mantener al margen de un partido u otro. Hay casos, el caso en estos momentos de todo lo que sale aquí, a mí el caso de Valencia me parece el más preocupante, claramente, ¿no? De modo que no podemos hacer una correlación y decir, hacemos una variable, da mi partido A, partido B, y entonces yo encajo aquí. No, el fenómeno es mucho más complejo, hay una tradición, hay una historia, y hay que considerarlo todo. Este es un elemento más para hacer un análisis complejo. Por favor, no se puede sacar esa versión de decir, yo saco aquí el cuadro no sé qué que me dice esto. No. Los números hay que saber leerlos y estudiarlos.
Muy bien. Hay un asunto. Hoy el presidente del gobierno ha prometido 43.000 viviendas, soluciones, viviendas más, serían 93.000, pero las 50.000 del domingo no existen, serían 9.000 que quedaron vivas de las promesas del domingo. Entonces, bueno, tenemos, o sea, el gobierno presume de sus buenos números macroeconómicos, de haber evitado la crisis de una manera inédita, y sin embargo estamos viendo que la gente tiene problemas para alquilar, que la gente tiene problemas para comprarse una casa. Entonces, creo que hemos perdido un poco el foco en medio de toda esta propaganda y no nos detenemos a pensar en que el problema es que nuestras rentas salariales están un 20% por debajo de la media europea y que este proceso no solo es responsabilidad de este gobierno, sino que se viene dando desde la crisis anterior del 2008. Y que básicamente, esto lo dijo aquí Jesús Fernández Villaverde en una conferencia extraordinaria, llevamos estancados desde el punto de vista de la prosperidad y de la riqueza desde el año 2006. Nuestro PIB per cápita no ha mejorado y entre tanto hay países como la República Checa que ha citado que nos han pasado. O sea, realmente el problema donde está es en que no aumenta nuestra riqueza y en que no tenemos herramientas para hacer que el crecimiento sea mayor. Si creciéramos, probablemente las rentas per cápita mejorarían y los ciudadanos a lo mejor no tendrían tantos problemas para alquilar, porque por lo visto tenemos empleo. Entonces, ¿cómo recuperamos las bases del crecimiento y qué papel juega la libertad económica en ello, consejero? Creo que cómo recuperamos las bases del crecimiento. Tuvimos un momento y un momento histórico muy importante en España en donde lo vimos perfectamente claro, que fue en el año 96, es decir, con aquellos decisiones que toma Aznar nada más llegar, que son, vale la pena mirarlas, las de mayo del 96. Fue un programa de liberalizaciones y de privatizaciones y de el principio de una bajada de impuestos y de contención del gasto público que se hizo en las 3 primeras semanas de gobierno, que marcaron absolutamente todo lo que vino a continuación por décadas. O sea, es decir, hasta el momento presente seguimos viviendo de las rentas de lo que hizo Aznar en el primero y en el segundo mandato también. Entonces yo creo que se sabía, y lo hemos visto en países, lo hemos visto aquí en España en distintos momentos también, y aquí en la propia Comunidad de Madrid, o podemos estarlo viendo también en Andalucía. Yo creo que esa es la vía. Por ejemplo, la cuestión del debate sobre la vivienda y el alquiler, más allá de los anuncios delirantemente falsos del presidente del gobierno, más allá de eso, hay una realidad que Isabel Díaz Ayuso la ha estado diciendo estos días, también Antonio Feijóo, que es, aquí el problema es que no hay suficientes casas. Entonces, dejemos que se construyan casas. ¿Por qué tenemos limitado y convertido en escaso en España un bien que no es escaso, que es el suelo? Y dejo al margen todo el bien del suelo que tenga algún grado de interés medioambiental o paisajístico, lo que se quiera. Es decir, se ha convertido en escaso porque hay una construcción, que por cierto en el caso del suelo y la vivienda viene del año 50 y tantos, que lo convierte en escaso. Bueno, cuando se da algún paso, por pequeño que sea, como hemos dado en la Comunidad de Madrid en estos años, por ejemplo, sustituyendo muchas licencias por declaraciones responsables, de repente, un boom de las reformas de edificios y de pisos en Madrid. Pues mira qué bien, porque eso significa que, claro, cuando uno abre una página o hace una búsqueda en Idealista y le salen 50 resultados, la posibilidad de que encuentre algo que se ajuste a lo que puede pagar, a dónde quiere estar y al tamaño, configuración de la casa que quieres, es baja. Si en esa búsqueda Idealista, en vez de 50 casas, le salen 1.000 o 5.000, las posibilidades crecen enormemente. Y eso es de lo que tendríamos que hablar y de lo que tendremos que hablar, y yo creo que se darán pasos. Sí, vamos a ver, aquí hay varias cosas. Mira, alguna vez me han preguntado, vamos a ver, esa típica pregunta de periodista: si usted
tuviera que cambiar solamente una cosa en la economía española, ¿qué cambiaría? Y yo ya tengo una respuesta para eso, y es la cabeza de los españoles, la mentalidad de los españoles. Porque ahora se razona mal y se justifica mal las cosas, ¿no? Voy a poner un ejemplo en relación con lo que decías del suelo y Aznar. Un líder sindical ayer, cuando yo estaba en el Consejo Económico y Social, razonaba así, en un debate sobre esto que teníamos. Bueno, no, la culpa de que la vivienda esté cara, el suelo esté caro, perdón, lo tiene Aznar. Vale, oiga, ¿y por qué? Hombre, es evidente, porque Aznar ha liberalizado el suelo. Al haber más suelo, se especula más y suben los precios. Y se quedó el hombre tan contento. Entonces, claro, este tipo de razonamientos son peligrosos. Y acaban generando efectos. Hace muchos años hicimos un estudio sobre la enseñanza de la economía en el bachillerato, que publicó la revista del Colegio de Economistas, que estaba en Rocío, trabajó conmigo en esto y algunas personas más. Bueno, la conclusión que sacabas era el libro más vendido de economía en el bachillerato. Su autor era un asesor de Podemos, viejo conocido mío, por otro lado. Y claro, el argumento es el siguiente: oiga, si al chico tú le enseñas esto, cuando lleguen las elecciones dirá, hombre, claro que tienen razón estos, caray, si esto es lo que me han enseñado a mí en la escuela. Entonces, ese tipo de ideas se va extendiendo, y entonces es muy difícil decirle a la gente que hay que hacer este tipo de reformas, ¿no? Entonces, yo creo que la economía española tiene muchos problemas, pero creo que hay dos problemas claves que me los dan los datos en los que funcionan mal, que son el sector público y el mercado de trabajo. Porque el sector público, ¿qué me da? Una deuda galopante que veremos cómo pagamos, un déficit que incluso en periodos de fuerte crecimiento es muy alto, seguimos con el 4,5, es decir, aquella idea del 3% en situaciones difíciles que decía la Unión Europea se olvidó, y por otro lado el mercado de trabajo con la tasa de paro más alta de Europa. Bueno, yo empezaría por tocar este tipo de cosas. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿se puede tocar este tipo de cosas cuando la gente está convencida de que lo que hay que hacer es justamente lo contrario? Yo creo que la educación económica es fundamental, es un elemento, pero hay que empezar por transformar este tipo de cosas. Hay otras menores, la competencia, ese es un tema que habría que tocar, es muy importante en este país, ¿no? Establecer sistemas competitivos, intentar evitar todas estas posiciones de grupos que las va a haber siempre, es inevitable. Es decir, esto lo decía Adam Smith, ¿no? Aquello de que rara vez se reúnen los miembros de un mismo gremio o profesión sin que acaben conspirando para elevar los precios contra los intereses del público. Esto es así, es inevitable, esto tiene que ocurrir. Pero hay medios para evitarlo. Y lo que hay que plantear es ese planteamiento. Esta idea de que la competencia es buena no la tiene mucha gente en este país. Es más, todo lo contrario. Les recomiendo un libro de mi colega y amigo Pedro Fraile, se llama La retórica contra la competencia en España. Es un libro sobre la historia que es divertidísimo, donde los colegios profesionales, la Iglesia Católica, no sé, la competencia es malo. Bueno, ese tipo de cosas. Pero si hay que buscar un sector, yo me iría a lo que tenemos. Es decir, es difícil progresar con una tasa de paro permanentemente tan alta como la que tenemos, y el paro no se arregla llamando fijo discontinuo a un parado. Es decir, habría que tocar por ahí. Y el sector público, ¿no? Si miramos las tasas de crecimiento de empleo en el sector público y privado de los últimos años, los 2 últimos años o 3 en España, son francamente preocupantes. Bueno, a eso es lo que habría que hacer. Muy bien, vamos a cerrar este coloquio y esta presentación. Consejero, si quieres unas palabras finales o lo que te parezca.
¿Se te ha quedado algo en el tintero? Solamente el agradecimiento a Civismo por hacerlo. Creo que es muy bueno hacer este tipo de índices, repetirlos con la mayor frecuencia que se pueda, por ejemplo, como también se hacen de índices de comparación fiscal, y que poco a poco van siendo una referencia, y uno escucha de repente que alguien, sin saberlo muy bien, pero lo ha introducido en un debate, un discurso, y creo que eso nos da herramientas y nos da también incentivos para ir en la dirección correcta. Así que muchísimas gracias. Perfecto. Profesor Cabrillo, ¿tú quieres decir algo antes de marcharnos? No, Perdón. Porque además veo que la gente ya se está marchando. Vale. Yo creo que lo que ha dicho Javier Laschetti ha sido un cierre perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias.